Están viendo el rescate de un coche que caía esta mañana por esta ladera en el municipio de Moya, en Gran Canaria. El vehículo se precipitó a un barranco desde una altura de 70 metros. A bordo viajaban un padre y su hijo, que tuvieron que ser trasladados, como están viendo, en helicóptero hasta el hospital Dr. Negrín. Bueno, aparatoso ese accidente. Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes, lo primero, del estado de salud de estas dos personas. El coche, lo acaban de ver, se salió de la carretera porque el conductor perdió, Isabel, tal cual, el control del vehículo. Sí, hasta el lugar del suceso tuvo que acudir inmediatamente un amplio número de efectivos. Las labores de rescate han sido complicadas. Silvia Luz. Se han tenido que ser trasladados en helicóptero hasta el hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. De momento se encuentran estables. El rescate se ha prolongado durante más de 4 horas. Servicio complejo, vamos a dejarlo ahí, pero gracias a Dios, bueno, podía haber sido de hoy y gracias a Dios estaban, lo hemos encontrado bien, hemos podido hablar con ellos. Importante operación contra la explotación sexual en Tenerife. Este operativo se ha desarrollado en las localidades de Adeje y de Arona. Las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución y también a consumir drogas. Marta Calimano. Sí, son 16 las mujeres víctimas de explotación sexual que han sido liberadas. Concretamente en Tenerife han sido liberadas 4 y detenidas 3 de los integrantes de esta red de trata de seres humanos. El resto de las mujeres, otras 12, y el resto de los detenidos, otros 6, han sido en Rumanía, y ha sido todo gracias a una operación policial conjunta entre estos dos países. Esta red controlaba la prostitución en el sur de Tenerife. Y sigue la tensión en el campamento de migrantes de Las Raíces, donde hoy ha tenido que intervenir la Policía Nacional de esta manera. Lanzando pelotas de goma para disuadir las revueltas en el interior del centro, donde permanecen más de 1.800 personas. Como consecuencia de la reyerta en el campamento hay varias personas heridas y 8 detenidos. Y el presidente Pedro Sánchez ha puesto fecha hoy, lo ha hecho hace un rato, a la inmunidad contra el COVID-19 para todo el país. Finales de agosto, dice Pedro Sánchez. El presidente insiste en que se alcanzará ese 70% de la vacunación. Silvia Mascareño, en esa fecha, Silvia, incluso contando con el peor de los escenarios. Sí, porque el objetivo del Gobierno es que 33 millones de españoles estemos vacunados a finales de agosto. Mucho antes, el 9 de mayo, se pondrá punto y final al estado de alarma. Lo ha anunciado Pedro Sánchez tras el primer Consejo de Ministros sin Pablo Iglesias en el Ejecutivo. Vamos a lograr que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Hoy se están inmunizando en Gran Canaria y Tenerife 800 mayores de 80 años. Nosotros hemos estado en un punto de vacunación masiva en el Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias está en la mitad de España en ritmo de vacunación. Y en La Gomera se reanuda desde hoy este servicio de día en las residencias de mayores de Alajeró y Hermigua. A partir de este momento se admiten visitas de familiares. El objetivo, recuperar la normalidad en la vida diaria de los mayores a pesar de la pandemia. Estoy muy contenta, la verdad, porque he estado sola. Bueno, tengo a mi marido, tengo a mi hija, pero ellos no pueden estar conmigo. En marzo la cifra de parados se redujo en 2.800 personas. La mayor parte de ellos salieron de un ERTE para volver a su trabajo. Con todo, el paro ha subido en Canarias en un 23% en los últimos 12 meses. En el archipiélago, 1 de cada 9 trabajadores sigue en ERTE un año después de comenzar la pandemia. Hoy hemos estado con 2 de ellos. Y vamos a ver uno de los territorios más inexplorados, vírgenes, que tenemos en Canarias. Es el islote de Alegranza, dentro del archipiélago Chinijo. Hoy lo conocemos un poquito más de sus entrañas gracias a este vídeo que grabaron 2 chicos que se adentraron en la zona con una moto de agua. Impresionante el agua cristalina y los distintos estratos de la roca en este lugar único. Luego vemos más. Mañana vamos a tener otra jornada marcada por la presencia de nubes. Saila Falcón.
Sí, las tendremos en cantidad variable, quedarán de tipo alto, pero muchas serán de evolución diurna, de las que se forman por la ausencia de viento y nos permitirán disfrutar de sol a primeras horas de la jornada y después de media tarde. Las nubes más abundantes las esperamos en zonas de medianías. Las temperaturas serán agradables, con máximas que podrían superar los 24 o 25 grados en zonas costeras del sur, y el estado del mar acompaña. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy con ese dato que se acaba de conocer, una noticia que invita al optimismo. Ese anuncio del presidente Pedro Sánchez, esta es la cifra, 33 millones de españoles en total estarán vacunados en agosto, pero hay además más novedades. Sí, porque el Gobierno estatal ha aclarado justamente hoy que no prevé prorrogar el actual estado de alarma, Silvia Mascareño, cuando acabe el vigente, el 9 de mayo. Sí, Pedro Sánchez dice que el objetivo es poner punto y final al estado de alarma el próximo 9 de mayo y que a partir de ahí Gobierno y Central y comunidades autónomas en el marco de la cogobernanza lleven las riendas de la gestión de la pandemia. Por cierto, que Sánchez ha hecho este anuncio después del primer Consejo de Ministros sin Pablo Iglesias en el Ejecutivo, con Ione Belarra como nueva ministra de Derechos Sociales y con Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera, además de ministra de Trabajo. Pero esto en cuanto a la imagen del día, porque en cuanto al contenido, Sánchez ha hecho algunos anuncios relevantes. Y es que el Gobierno pretende que estemos vacunados 33 millones de españoles a finales de verano y dice que para eso ha adquirido 87 millones de dosis de distintas vacunas. Junto con CureVac y las otras 3 vacunas que están autorizadas y que, lógicamente, ya estamos recibiendo, además de Janssen, en el tercer trimestre del año vamos a recibir 48 millones de dosis. Por tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Hoy nos estamos aproximando al final de esta pesadilla. Estamos cada vez más cerca de ahuyentar definitivamente una enfermedad que hace poco más de un año dio un vuelco terrible a nuestras vidas. Por tanto, ya queda menos, mucho menos. Bueno, pues dentro de ese gran plan, Canarias se encuentra ahora mismo en la parte media baja de la tabla de vacunación en todos los tramos de edad, pero el que más preocupa es el de mayores de 80 años. En este grupo de edad, Canarias está justo a la cola de toda España en inmunizados con una sola dosis. Hoy se va a vacunar en Tenerife y en Gran Canaria a 800 mayores de 80 años. Son datos del último informe del Ministerio. Con un 63,8% de dosis administradas a personas mayores de 80 años, Canarias está a la cola de la vacunación en España en este grupo de edad, solo por delante del País Vasco. Cifras que mejoran algo si miramos a los que han recibido la pauta completa. Las razones apuntan desde la Consejería, la geografía de las islas y problemas en las citaciones por la falta de datos. No al ritmo deseado, aseguran, pero se sigue vacunando a este grupo de edad, unos 800 este martes en las islas capitalinas. Hay que vacunarse, ¿no? Porque peor el otro, ¿no? Ya estoy vacunada, gracias a Dios. ¿Está contenta? Muy contenta. Eso toca, no queda más remedio. Tengo que volver a la segunda dosis. Y con muchos deseos por cumplir. Espero que ahora puedan venir, ahora no, cuando me ponga la segunda, puedan venir mis hijos y mis nietos a mi casa. Salir a un cine, a un teatro, porque está encerrada tanto tiempo. En cuanto a toda la población diana, el porcentaje de vacunados supera el 88% de las dosis recibidas en Canarias y nos sitúa en la zona media-baja de la tabla por comunidades autónomas. Y muy atentos si reciben este mensaje en el móvil, porque es un bulo. No se está haciendo ningún llamamiento para la vacunación con dosis sobrantes ni en el norte de Tenerife ni en ningún otro punto del archipiélago. Sanidad recuerda que la cita para la vacunación se hace a través de SMS o llamadas, en el caso de los mayores de 80 años. Y agentes de la Policía Nacional interrumpían la pasada noche un botellón con 50 personas, la mayoría sin mascarillas, en esta playa de las Alcarabaneras que ven en Las Palmas de Gran Canaria. La presencia de la policía provocó que gran parte del grupo, mayoría jóvenes, huyesen por los accesos de la playa. Vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que denuncian reuniones como esta que incumplen todas las medidas anti-COVID. La Comisaria Europea de Salud ha anunciado este mediodía que mañana se va a conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre la posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y una serie de casos de trombos que se han producido en Europa. Esta evaluación definitiva coincide con las declaraciones de un funcionario de la agencia asegurando que hay un vínculo.
La vacuna de AstraZeneca provoca trombos en algunos pacientes. Es la afirmación de un funcionario de la Agencia del Medicamento Europeo a un medio de comunicación italiano. Por eso, según el jefe de vacunas de este organismo, ahora es necesario investigar qué y cómo se producen. En Tenerife, Sanidad investiga la muerte de una mujer de 50 años vacunada con AstraZeneca. Tranquilidad, sosiego. Si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de un producto de los que se está ofreciendo en las políticas vacunales públicas, ese producto hubiera sido prohibido. Alemania suspendió la vacunación con este suero a los menores de 60 años tras detectar 30 casos y 9 muertes tras inocular la vacuna. Reino Unido, por su parte, con más de 18 millones de vacunados con AstraZeneca, ha abierto una investigación tras detectar 7 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud considera que siguen siendo más los beneficios que los riesgos. Este organismo revisará a final de mes las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm. Bueno, por cierto que el presidente Pedro Sánchez ha negado que la Agencia Europea del Medicamento relacione de manera oficial la vacuna AstraZeneca, lo acabamos de ver, con esos posibles brotes, trombos, y ha aclarado que solo es la opinión de un asesor que ha hablado en este sentido. Pero hoy además es un día de reencuentros, un día alegre, de vuelta a la rutina en los centros sociosanitarios de Alagero y de Hermigua, en La Gomera. Se ha reactivado tras un año suspendido por la pandemia el servicio de día para los mayores gomeros. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Hola, Bernardo. ¿Cómo estás? Bien. Así reciben a los mayores que vuelven a la rutina y a compartir experiencias en este centro sociosanitario de Alagero. Se reactiva el servicio de día después de más de un año suspendido. Salía para afuera a caminar, me hacía gimnasia. Estoy muy contenta, la verdad, porque he estado sola. Bueno, tengo a mi marido, tengo a mi hija, pero ellos no pueden estar conmigo. Juegos, ejercicios físicos o actividades de estimulación cognitiva con las que mejorar su calidad de vida. Saliendo de sus hogares y volviendo al centro en el cual se motivan, volviendo a ver sus compañeros y también, como no, esos servicios tanto de dinamización como de fisioterapia. Un día para recordar este año, ponerse al día y retomar las conversaciones que la COVID pausó y que este 6 de abril vuelven a sus vidas. Y Cáritas ha doblado el número de canarios a los que atiende en 2021 en relación a los que ayudó el año pasado. Esto sitúa a esta organización no gubernamental cerca del colapso, sin capacidad para atender a todos los que demandan su ayuda. Más medios ha sido la principal demanda que han hecho sus responsables al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en un encuentro mantenido este mediodía. Cáritas ha detectado la aparición de nuevos perfiles de solicitantes de ayuda, especialmente el de familias jóvenes que se han quedado sin recursos y el de migrantes que viven en las calles. Hay realmente una crisis social sin magnitud y sin precedentes en Canarias. Ya veníamos mal con unos niveles de pobreza del 36% y están aumentando. La situación es cada vez más dura. Casi 3.000 parados menos, es un dato bueno del mes de marzo, pero es un dato que se diluye por completo en la gran bolsa de paro que sufre el archipiélago ahora mismo. Muchos de ellos por la crisis económica que ha generado directamente la pandemia. La herida en el mercado laboral, de hecho, tardará en curarse porque 1 de cada 9 trabajadores en Canarias se encuentra ahora mismo sujeto a un ERTE. En Canarias hay 280.000 personas que no tienen un trabajo. Durante el mes pasado, 2.800 canarios abandonaron las listas del paro. Por provincias, 800 personas encontraron un empleo en Las Palmas y más de 2.000 lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife. Los datos del desempleo del mes de marzo son un respiro para el Gobierno de Canarias. La razón puede encontrarse en la Semana Santa y sobre todo que marzo ha sido un mes menos rígido, tras un inicio de año mucho más contenido. A medida de que se relajan, entre comillas, las restricciones sanitarias, se produce un dinamismo, en este caso de la contratación. Los empresarios tienen un sabor agridulce porque los nuevos puestos de trabajo no los han creado las PYME, que suponen el 98% del tejido productivo en las islas. La gran mayoría del empleo está en el sector público. Además, dicen los empresarios que el número de empleos creados por el Gobierno está descompensado. 1.700 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 700 y pico en la provincia de Las Palmas. O sea, es un crecimiento incluso desequilibrado.
El Gobierno de Canarias destaca que en este último año se han destruido 27.000 empleos menos que en el primer año de la crisis de 2008. Para sortear esta crisis que vivimos actualmente, los sindicatos piden que en Canarias se amplíen los ERTEs. Dicen que solo así la economía de las islas va a poder sobrevivir. Este descenso del paro es algo anecdótico, podríamos decir, porque es un descenso muy bajo, pero al mismo tiempo, si lo comparamos con el año anterior, pues las cifras evidentemente son preocupantes. El Gobierno de España tiene que dar un trato diferenciado a las islas, no solo en forma de presupuesto, sino también, por ejemplo, ampliando los expedientes de regulación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Bueno, las cifras, ya lo ven, son duras, pero la realidad de quienes viven un ERTE en persona también lo es, sobre todo por esa incertidumbre de no saber cuándo volverán a trabajar. Hoy le ponemos rostro, cara a algunos de estos ERTE. Positivo a nivel personal y eso no hay nada. No trabaja desde el 26 de marzo de 2020. Su sentir no difiere mucho del de la mayor parte de los miles de trabajadores del sector turístico que llevan en ERTE casi 13 meses. Nos acumulan todo tipo de deudas, tenemos problemas con los bancos y básicamente, y lo que creo que más nos afecta es a nivel psicológico, puesto que uno está con la incertidumbre de si va a volver a trabajar, cuándo lo va a hacer. La cocina ha sido el refugio de Leo. También ha aprovechado para formarse, como Pepe, que se ha forzado en mantener la mente ocupada. Que tengo amigos y compañeros que la verdad es que tienen pequeñas depresiones por todo este tema de no ver una salida a este conflicto. Son presa del miedo. Tememos que nos retomemos. Tomemos que a lo mejor llegue diciembre y no se haya retomado el turismo, que no tengamos perspectiva de abrir los hoteles, y ese es el miedo que tenemos la inmensa mayoría de los trabajadores aquí en Canarias. Según el Ministerio de Trabajo, 86.826 trabajadores continúan en situación de ERTE, aunque la cifra se redujo en marzo un 3,05%. Canarios como estos que acaban de ver sujetos a un ERTE van a tener que declarar a Hacienda a partir de mañana. Hay detalles que deben conocer. Las mujeres en esta situación no tienen derecho a acogerse a la deducción por maternidad que ofrece la agencia tributaria. Son muchas las dudas que genera la declaración de la renta de 2020, sobre todo a las personas que están en ERTE. 50.000 canarios que estaban exentos por su bajo nivel de ingresos tendrán que realizarla este año. Los que hayan ganado más de 14.000 euros y hayan estado en el ERTE, como tienen un segundo pagador que es el ERTE, si han cobrado más de 1.500 euros por el ERTE, pues van a tener que declarar este año. Pongamos el ejemplo de la propia agencia tributaria. Una persona soltera y sin hijos que cobre 21.000 euros, 5.000 de ellos del CP tendrá que pagar 2.500. Lo mismo que si fuera un solo pagador, pero aquí la clave está en las retenciones. Mientras que se suele retener un porcentaje de la nómina, no pasa lo mismo con el ERTE. Por eso acaban pagando. Las mujeres trabajadoras además tienen otro problema añadido. Hacienda considera que las madres que han estado por meses completos en el ERTE las considera madres no trabajadoras y por lo tanto no van a tener derecho a esos 100 euros de deducción que les corresponden. Yo animo a toda madre trabajadora a que recurra. Otra novedad es que los que perciban el ingreso mínimo vital también tendrán que hacer la declaración aunque no tribute. Es importante ya que si no se hiciera se podría perder la prestación. ¿Cómo pueden afectar las medidas para afrontar la crisis provocada por la pandemia en las circunstancias tributarias de los contribuyentes? Y ese dinero que pagamos a Hacienda llega hasta aquí, a Televisión Canaria. Se lo cuenta esta noche el programa ¿A dónde va mi dinero? Esta cuarta entrega se va a centrar en la campaña de la renta, con entrevistas a las responsables de las agencias tributarias estatal y canaria, con asesores fiscales e incluso con jóvenes que van a dar su opinión sobre los youtubers que se han ido de España para pagar menos impuestos. Todas las claves hoy a las 11:15 de la noche. Nunca vamos a terminar. Pues en la recuperación económica juega un papel fundamental el retorno del turismo. Y según las previsiones que está manejando la consejería de esta área, este 2021 podría terminar con un 10% más de turistas que el año pasado. Y esto, en cifras, son unos 5 millones de turistas en total. Datos que aportaba Yaisa Castilla, la consejera de Turismo, en el Parlamento, donde ha pedido hoy que los profesionales del sector sean vacunados de manera prioritaria para dar así más confianza y seguridad a quienes vengan de vacaciones hasta Canarias. Esta consejera ha pedido que se vacune como sector prioritario al sector dedicado a la actividad turística. Ya lo han hecho otros países, como Grecia, por ejemplo. También me consta que Turquía lo está pidiendo.
si mal no recuerdo, y creo que es importante también porque al fin y al cabo somos los primeros receptivos de las personas que vengan desde fuera. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, será sustituido al frente del Consejo de Turismo de la COE por el presidente de los empresarios de La Rioja. Este relevo llega tras conocerse que Marichal ha sido condenado por fraude fiscal. En declaraciones a Buenos Días Canarias, Marichal valoraba esa sentencia que le condena a un pago superior a 500.000 euros por defraudar a Hacienda en 2018. También aseguraba que no dimitiría por iniciativa propia. No hice nada con intención de defraudar nada, se trata de una discrepancia en la aplicación de un criterio fiscal que por parte de mis asesores pues se cometió en aquel momento una equivocación que yo asumo como responsable de la empresa y tengo que asumir como consejero, como administrador mancomunado. Así lo he hecho, así he pagado todas las cantidades que me han solicitado, por lo tanto la sentencia está cumplida, un cargo voluntario no retribuido que por lo tanto soy yo siempre el que tiene la última decisión y la decisión desde luego en lo que a mí respecta no va a ser nunca salir corriendo, ¿no? Ese relevo en el Consejo de Turismo no se va a producir en Azotel. El Comité Ejecutivo de Azotel ha solicitado en un comunicado que Jorge Marichal siga en el cargo al considerar que su condena a 2 años de cárcel por fraude fiscal es un asunto de ámbito estrictamente particular. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha destacado hoy la labor de Gregorio Martín Plata, el hasta hoy responsable consejero insular de Turismo. Plata ha dimitido de sus funciones alegando motivos personales. Con esta marcha simplemente pongo un punto y seguido a mi actividad profesional y que sigo apoyando de manera clara y rotunda el compromiso del proyecto del Partido Socialista con el que concurrí a estas elecciones y del que me siento orgulloso. Bueno, más cosas porque las nuevas competencias de Canarias, es el caso de la competencia sobre costas, han estado sobre la mesa de una reunión. Vamos a volver hasta Madrid, Silvia Mascareño, reunión del presidente de Canarias con el ministro de Política Territorial. Sí, de hecho la reunión estaba planteada para coordinar el traspaso de competencias del nuevo Estatuto de Autonomía, pero Torres ha aprovechado para plantearle a Iceta la necesidad de modificar la ley para crear un protocolo que permita derivar a los menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas. Torres recuerda que en Canarias hay 2.600 acogidos en este momento. Pero como decías, la tarea fundamental de la reunión era hablar del traspaso de competencias y ahí llega un titular importante para Canarias y es que a partir de junio Canarias tendrá la gestión de sus costas. Se cumple así una demanda histórica del archipiélago. En el mes de junio, preferiblemente el mes de junio, estamos hablando de antes del verano, la competencia de la gestión y ordenación del litoral pasará a ser del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, ¿no? En el año 2006, más de 30.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias, 500 menores. En el año 2020-2021 ya van por 2.600 los menores que han llegado a Canarias y por tanto hemos planteado que se abra la posibilidad de la modificación legislativa, que va a estudiar también el Ministerio, a que se busquen también protocolos y fórmulas para que esta realidad pueda ser compartida con el resto de las comunidades autónomas de nuestro país. Y en el ámbito educativo, primera jornada de huelga del alumnado de la Universidad de La Laguna. La comunidad estudiantil considera que la convocatoria de exámenes del mes de septiembre podría desaparecer como ocurre en otras universidades. Los estudiantes detendrán su actividad hoy y mañana y van a esperar al jueves, día en el que se reúne a puerta cerrada la Comisión de Estatutos de la Universidad y donde está previsto que se apruebe la normativa que afecta a esta tercera convocatoria. Es un derecho que tienen nuestros estudiantes adquiridos y que está registrado pues en nuestra norma máxima, que son los estatutos. Entiendo que en la Comisión de Trabajo se propondrán modificaciones o no, que en todo caso tienen que estar aprobadas en un claustro con mayoría absoluta. Nueva intervención policial en el campamento de Las Raíces en Tenerife. Hay detenidos y varias personas que han resultado heridas. María Herrera, cuéntanos más datos. Sí, agentes de la Policía Nacional han tenido que acceder de nuevo al interior del centro de acogida temporal de Las Raíces por una discusión entre los migrantes. Han disparado pelotas de goma para disipar esa reyerta. Se desconocen las causas que han originado esta nueva discusión. Hay varios migrantes que han resultado heridos. Hemos visto acceder al centro al menos 4 ambulancias y recordar que en el interior conviven más de 1.500 personas.
Hemos visto gente herida, uno de los chicos con un diente casi fuera, una herida abierta en la ceja. Bueno, estos los más graves, ¿no? Otro con sospecha de costilla rota, que esos ya han sido derivados a los centros sanitarios correspondientes. Y al menos 20 migrantes siguen detenidos en el CATE de Barranco Seco, en Gran Canaria. Interior dice que se superan los plazos de detención por falta de alojamiento alternativo. Varios abogados denuncian situación de desamparo en los traslados hacia la península. El pasado jueves, varios grupos de personas migrantes abandonaban centros de acogida en las islas y eran desplazados hacia la península. Fuentes consultadas hablan de cerca de un centenar tan solo de este centro, el Canarias 50. Ellos han sido avisados con 2 o 3 días de antelación. Tenemos procedimientos abiertos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y ahora mismo ya están en la península. Ellos ahora mismo se encuentran en una laguna porque ni siquiera son manifestantes de protección internacional, muchos de ellos, y deberían seguir con esos trámites, pero previamente debemos cancelar las citas aquí. Desde Migraciones aseguran que derivan sobre todo a personas vulnerables. Según fuentes de Cruz Roja, se prioriza a migrantes con familia en el continente, que abandonan los centros en península y continúan su ruta migratoria. Unas plazas vacías que por ahora no ocupan estos migrantes que llevan más de 5 días en Barranco Seco. La estancia en este CATE de Barranco Seco se realiza en régimen de detención. La ley limita el tiempo que se puede permanecer aquí a 72 horas. El último cayuco llegó a Gran Canaria el pasado jueves. Esto implica que este grupo lleva al menos 40 horas de más en estas instalaciones. Según Interior, la Policía Nacional asume la custodia hasta que Migraciones habilite plazas de acogida, mientras permanecen en este campamento sin duchas, con el agua racionada y con el servicio mínimo de comidas. En la Comisión de Justicia del Parlamento, el Partido Popular ha exigido hoy una mayor implicación del Gobierno central para solucionar la crisis migratoria, al que ha acusado de no haberse reunido con Marruecos desde que se inició. El consejero de Justicia canario asegura que Canarias no quiere convertirse en frontera para todos los migrantes que lleguen a Europa y que, pese a no ostentar la responsabilidad exclusiva del problema, no va a eludir la responsabilidad en su seguridad. El señor Sánchez todavía no ha encontrado ni un solo minuto para reunirse con el gobierno alauí. Canarias agoniza, señores, ante la pasividad central del Partido Socialista y de Podemos, que permite que el archipiélago más famoso del mundo sea una cárcel. Dejen de agravarlo, cambien de política migratoria y diplomática. No estábamos preparados y tampoco queremos estar preparados en el sentido de que asumamos que vamos a hacer la frontera, el muro, a partir del cual todos los que vengan son rebotados y son devueltos o encerrados en campos de concentración. A pesar de que no son nuestras competencias, son nuestras responsabilidades, porque no estamos dispuestos a permanecer ajenos a este fenómeno. Crítico se ha mostrado también el vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, con la actuación del Gobierno de España y la Unión Europea en materia migratoria. Señala que hay una idea de fondo para que las islas se conviertan en las únicas responsables de solucionar esta crisis migratoria. En materia migratoria yo estoy muy descontento con el Gobierno de España y muy descontento con la Unión Europea, porque creo que Europa y el Gobierno de España no han entendido este tema y sobrevuelan en sus posiciones la idea esta que las comunidades fronterizas nos arreglemos con este asunto, y eso no puede ser. Y surgamos un poquito en el trasfondo del problema. El expolio del mar, por ejemplo, es una razón también para emigrar. La pesca en países como Gambia y Senegal se ha convertido en una industria masiva para fabricar pienso y para alimentar el ganado de los países más ricos. Y eso genera en los países más pobres, mucho paro, Isabel. De hecho, China lidera las plantas de harina de pescado que arrasan los fondos marinos, dejando sin posibilidades a los pescadores artesanales. Muchos de ellos se embarcan en una patera hacia las costas canarias en busca de un futuro mejor. Soy aquí porque trabajo para trabajar y busco una vida mejor. Babacar empezó a pescar a los 10 años en Senegal para contribuir al sustento de su familia, pero llegaron los grandes barcos chinos y europeos y arrasaron con la pesca artesanal. Es una situación muy difícil para los pescadores. Quedarse en la mar 5 días, 8 días, no tienen nada de pescar. Todo barco que venía a hacer licencia a través del gobierno
a través del gobierno Senegal, se va a la mar de Gambia a robando pescado. Este es un abuso tremendo. Los chicos gambianos no tienen futuro, no tienen trabajo, no tienen absolutamente nada. Pescadores de Gambia y Senegal terminan arriesgando sus vidas para cruzar el Atlántico en busca de oportunidades. De las consecuencias del expolio del mar trata el documental Stolen Fish de la directora polaca Gosia Justrak. Bueno, pues esta mañana una embarcación neumática fue localizada a 1,5 millas de Morrojable, en Fuerteventura, aunque finalmente fue llevada hasta el muelle de Gran Tarajal. Es la 9ª ya que alcanza las costas majoreras este año y en esta ocasión María Asensio con una 30 de personas a bordo. Así es, pasadas las 11:15 de la mañana, la Salvamar Mizar trasladó hasta este muelle de Gran Tarajal a un total de 30 personas de origen subsahariano y que habían salido de Tarfaya. Todos han llegado en aparente buen estado de salud, aunque uno de ellos tuvo que ser atendido por los voluntarios de Cruz Roja por hipotermia leve. Ahora la Policía Nacional les practica la filiación. También se les realizarán las pruebas PCR para descartar entre ellos positivos, aunque todos serán trasladados hasta la nave del Queso, reconvertida en centro de gestión compartida, para realizar los próximos días la pertinente cuarentena. Y la Isla del Hierro acoge en estos momentos a 56 presuntos menores migrantes. Hoy hemos estado en el centro de acogida temporal, donde permanecen y estudian español, entre otras actividades. Estas instalaciones se han convertido desde hace 3 meses en un centro provisional de acogida para los menores migrantes que han llegado a El Hierro en esta crisis migratoria. Este es un centro especial, ¿vale? Un centro especial porque es un centro de primera acogida y no se hace tanto un trabajo de inserción porque lo primero es determinar las edades. Este centro es su primera toma de contacto con una nueva cultura y con el idioma. Todo el día está estructurado. Desde la hora levantada, ellos son los encargados de limpiar las zonas comunes. Ellos desayunan, limpian el comedor, luego dan clases de español, además de actividades de ocio, actividades deportivas. 56 supuestos menores que esperan las pruebas óseas que determinarán su edad y en muchos casos también su destino. Yo quiero mucho español porque trabajando todos hablo. Quiero ir a Tenerife fútbol. Quiero ayudar a familia. Yo no quiero ir a Tenerife. Aquí tiene un corazón muy bonita. Con la vista puesta en su futuro, pero este centro y El Hierro siempre quedarán sus recuerdos. El incendio de este coche ha provocado importantes retenciones en la Gran Canaria 1, sentido norte, a la altura de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Las llamas provocaron el cierre del tráfico en la entrada del túnel de San José. Desde el sur, el conductor pudo abandonar el turismo antes de que el fuego devorase por completo el coche. Bueno, y fíjense en esta altura. Por esa ladera de 70 metros caía esta mañana un coche hasta el fondo de un barranco. Sus ocupantes han salvado la vida, bueno, de milagro. Así es, son un padre y su hijo que afortunadamente, como decían, han salvado la vida de milagro y que han tenido que ser trasladados en helicóptero al hospital. Ha sido un rescate complicado, Silvia Luz, que se ha prolongado durante varias horas. Sí, el rescate se prolongó durante más de 4 horas. Un conductor de guaguas que vio cómo se salían de la carretera dio la voz de alarma y hasta el lugar se personaron los efectivos de emergencia. Los bomberos llegaron hasta el fondo del barranco donde los encontraron conscientes y en buen estado. En todo momento estuvieron colaboradores, pero no pudieron sacarlos a pie. Hizo falta la intervención de un helicóptero que los trasladó hasta el Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentran ingresados a la espera de realizarles más pruebas, pero de momento están estables. Este es el punto de la Gran Canaria 75 donde el conductor se salió de la vía, el único lugar donde no existe quitamiedos. Acabaron aquí en el fondo del barranco, hasta donde con mucho esfuerzo los bomberos del consorcio de emergencias consiguieron llegar. Servicio complejo, vamos a dejarlo ahí, pero gracias a Dios, bueno, podía haber sido de hoy y gracias a Dios estaban, lo hemos encontrado bien, hemos podido hablar con ellos. Tras más de 4 horas de trabajo, finalmente es el helicóptero del GES el que rescata primero al hijo
y luego al padre, en una complicada maniobra para trasladarlos hasta el Hospital Dr. Negrín. Se ha procedido a estabilizarlo. Por lo abrupto y lo complicado de la zona de rescate, se decidió pues activar al helicóptero. Ambos permanecen ingresados, sufren politraumatismos y erosiones en diversas partes del cuerpo, pero su pronóstico es estable. Y en este momento pasan casi 5 minutos de las 3 de la tarde. Débora Gómez, Sanidad acaba de actualizar la situación de la pandemia en Canarias, últimas 24 horas. Cuéntanos. Así es, los datos de las últimas 24 horas indican, acaban de salir hace nada, que son 216 los nuevos positivos en Canarias. El total de casos activos en las islas asciende a 4.542, de los cuales 77 se encuentran ingresados en UCI y 307 permanecen hospitalizados. Destacar que Gran Canaria es la isla que suma mayor número de contagios en las últimas horas, con 117, le sigue Tenerife con 81 y Lanzarote, que suma 15. Hay que lamentar un nuevo fallecimiento. Como dato destacado, que casi el 65% de los contagios se concentran en ambas capitales canarias. Bueno, ya saben, gracias Débora por esa última actualización. No bajen nunca la guardia. Vamos con otro asunto, porque en Tenerife ha sido desarticulada una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, la red les obligaba a prostituirse y a drogarse. Nos cuenta más datos nuestra compañera Marta Calimano. Sí, las víctimas, todas de nacionalidad rumana, eran trasladadas desde ese país hasta la isla de Tenerife, concretamente hasta el sur, a los municipios de Adeje y Arona, donde eran obligadas a ejercer la prostitución, tanto en clubs de alterne como en pisos particulares. Esta red, donde su líder trataba a estas mujeres como mercancía sexual, las obligaba, las vejaba, las maltrataba físicamente e incluso las obligaba a consumir estupefacientes para poder así anular su voluntad. Esta red ha sido identificada gracias a la operación policial conjunta entre España y Rumanía. Y la Guardia Civil ha desarticulado con la operación Maquive a un grupo criminal que se dedicaba a la estafa en la venta de vehículos. Operaban Javier Sánchez en Tenerife y en La Palma. 6 son los detenidos por este presunto delito de estafa sobre la venta de 7 vehículos que se adquirían fuera del archipiélago, siempre de ocasión, y que tras llegar a las islas, a Tenerife y a La Palma, se dedicaban a reducirle ese kilometraje. De ese modo se podían vender a mayor precio. Fue el grupo de investigación y análisis del sector de tráfico de la Guardia Civil en Canarias quien ha podido deducir que aproximadamente se redujo en unos 700.000 kilómetros, lo que finalmente supuso una venta mayor de 53.000 euros. Ahora mismo los detenidos de entre 39 y 59 años se encuentran inscritos en esas diligencias que han sido presentadas en el Juzgado de Guardia de Santa Cruz de la Palma. Y continúa el juicio por la muerte del poeta y abogado Rafael Hernández. Hoy ha declarado la hermana del fallecido, Carmen Hernández. Actúa como acusación particular y ha asegurado que le dijo varias veces a su hermano que echara a su hijo de casa ante las agresiones que, según ella, le propinaba el ahora acusado de asesinato. La hermana del poeta y abogado Rafael Hernández, fallecido a manos de su hijo Marcos, ha declarado que las agresiones a su hermano por parte del acusado eran frecuentes. Incluso, asegura, le propuso mediar para echar al hijo del domicilio familiar. Y me dijo: ay, Carmencita, no hagas eso, porque entonces no solo me mata a mí, te mata a ti también. Tienes lo que te mereces, un hijo loco y una casa desastrosa. O sea, olvídate de tu hermana para siempre. No te quiero, Pepe. Hijo loco, se lo dije para molestar a mi hermano. Y es precisamente esa la clave de este caso, determinar si el acusado, al que el fiscal pide 25 años de cárcel, actuó desde la inconsciencia fruto de una supuesta enfermedad mental, o si en cambio asestó más de 20 hachazos a su padre plenamente consciente. Para entendernos nosotros, si usted no toma la medicación, está como más despierto. Tengo como creo que tengo como más recuerdos, o como que me cuesta menos hablar.
Y en Tenerife, este joven que van a ver se enfrenta a 10 años de cárcel por supuestamente abusar hasta en 3 ocasiones de una niña de 13 años. Los hechos ocurrieron en 2018, cuando el acusado era monitor de baloncesto en el colegio de la menor. Fue el padre de la niña el que interpuso la denuncia ante la policía. Según ha narrado la víctima, el acusado contactó con ella a través de las redes sociales y en todo momento sabía la edad que tenía. Eso empezó a hablarme y me pidió el número de teléfono y me dijo que yo le dije que yo no podía conocerlo porque él era muy mayor para mí. Él supo mi edad porque se lo dije y me dijo no te preocupes, tranquila, no pasa nada. En el Hierro la presencia de estas medusas es más que notable en toda la costa. Se trata de la carabela portuguesa, puede ser bastante peligrosa para el ser humano. En los últimos días se han registrado varios casos de picaduras a bañistas. Esta es una época idónea para la aparición de aguavivas y aunque parezca raro, parezca mentira, puede ser una muy buena señal para el sector pesquero. Estamos en un año de niña, entonces eso significa que tenemos las aguas más frías de lo normal y están todas cargadas de nutrientes. Cuanto más fragatas portuguesas significa que más alimento hay en las aguas que nos rodean. Es uno de los territorios más inexplorados, vírgenes que tenemos aquí en Canarias. Hablamos del islote de Alegranza, dentro del archipiélago Chinijo. 2 jóvenes, hemos visto las imágenes en muchas redes sociales, a bordo de motos acuáticas se han adentrado en sus jameos. Vean. Dicen los historiadores que el nombre de Alegranza se lo dieron los franceses cuando al avistarla en su viaje de conquista empezaron a dar voces de alegría ya que era la primera tierra firme. Gracias a este vídeo grabado por 2 chicos que navegaban en una moto de agua, les invitamos a viajar y conocer el interior de este islote, el más al norte de Canarias y que es parte del archipiélago Chinijo. Nos adentramos por esta cueva submarina, donde podemos admirar los colores de los diferentes estratos de la roca volcánica en su proceso de solidificación. De aguas cristalinas, al fondo y siguiendo la luz, llegamos a un jameo o agujero que se ha producido como consecuencia del hundimiento del techo de este tubo volcánico. Aquí apreciamos el espléndido día que hace y un sol radiante para luego dar la vuelta y recorrer de nuevo este túnel marino que conduce a la costa. Un lugar prácticamente inexplorado y que debemos conservar para que nuestro patrimonio natural perdure en el tiempo. Bueno, ver pero no tocar para que siga así por muchos años. Y llegó la primavera, vamos del mar a la tierra y con la primavera la campaña de control de la culebra de California en Gran Canaria. Es esta especie invasora que están viendo y que amenaza la supervivencia, por ejemplo, del lagarto autóctono de la isla. Pero también de la lisa y también del perenquen. El año pasado, en 4 meses, se logró capturar 2.000 ejemplares. Son rápidas, algunas se mimetizan con el entorno. Si está quieta así, ¿no la ves? Ponen entre 3 y 24 huevos, se reproducen a gran velocidad. Ahora mismo llevamos 361 capturas. El año pasado, por las mismas fechas, llevamos 161, o sea que la actividad de esta serpiente este año va siendo bastante activa. Miren aquí. Son expertas escapistas. Hay albinas, que son así las blanquitas, después están las normales, que son más oscuras. Hay unas marroncitas, color chocolate. Son serpientes que están todo el rato debajo de la tierra, en muros. Y son una amenaza para el lagarto de Gran Canaria, la lisa y el perenquén. Donde la culebra de California se asienta, estas especies autóctonas prácticamente desaparecen porque se las comen. Si ve una... Si la puede coger y si no, la puede matar. Nos puede llamar directamente al teléfono de Gesplan o directamente al 112. Estos reptiles están presentes en el barranco de Valsequillo hacia Telde, en Galdar, en Montaña La Data y el Guiniguada. Tonteridas es el título de un libro de poemas que nace de la unión de las palabras tonterías y heridas, 2 términos con los que el autor quiere quitar hierro a posibles heridas del pasado. Se trata de la obra de Juan Carlos Prieto, un escritor y profesor alicantino que se encuentra en Gran Canaria promocionando una nueva edición de su poemario que ha denominado Cuarentena. Hoy he vuelto a salir al balcón a las 20 horas, como cada tarde. Y ahí estaba mi vecina Fina
como cada tarde. Es el comienzo de Confinamiento, uno de los 90 poemas que componen el primer libro de Juan Carlos Prieto, un poemario que vio la luz 2 semanas antes del inicio de la pandemia y que ahora se reedita para incluir los versos escritos en días de cuarentena. En medio de una pandemia mundial conseguimos agotar la primera edición y de ahí esta reedición, esta edición cuarentena, que dice de cómo un virus fue capaz de meternos en nuestras casas y de sacarnos de nuestras casillas. La lectura ha sido un bálsamo, ¿no? Durante este tiempo de encierro para todos. Este autor alicantino, profesor de inglés en un centro de enseñanza secundaria, desgrana sus sentimientos a través del juego de palabras. Creo que no se ha creído nada de lo que le he dicho, porque claro, confinamiento. Con que sirva de bálsamo en ese proceso de cicatrización o de aceptación, ya me doy por satisfecho. Su segundo libro, Sentimientos, será una realidad en apenas 10 días. Hablando de literatura, hoy se presentaba La literatura es femenina 2021, esta iniciativa que busca promover valores de igualdad entre hombres y mujeres y crear debates que permitan idear una sociedad más justa. Desde hoy y hasta el 21 de abril se van a llevar a cabo distintos actos y streamings con personalidades del mundo literario para abordar la situación de la mujer en Canarias y en el resto de la Macaronesia. Un trabajo dirigido por Dulce Sherat y Alex Leto, que se enmarca dentro del proyecto Demos, que lidera la Diputación del Común. Bueno, pues así llegamos al aperitivo deportivo, día de partido, Isabel, para nuestros equipos de básquet. Pues sí, juegan Lenovo y Herbalife en competición europea, Armando. Eso es Basketball Champions League para el Lenovo y Herbalife jugará Eurocup, la semifinal frente al Mónaco. Y también fútbol, con las explicaciones de Juan Cala, lo recordarán ese partido entre el Cádiz y el Valencia el fin de semana, en el que se acusa a Cala de haber proferido insultos racistas contra Diacabí, central del Valencia. Hoy ha hablado Cala, ha dicho que eso no es cierto, que no ocurrió, que no hizo ningún tipo de insultos. Habla de todo tipo de comentarios que han sido contrarios contra él y que hay una campaña mediática contra su persona. Por su parte, en redes sociales, ¿qué ha dicho Diacabí? Pues que pide sanciones graves contra Cala. El problema es que por ahora, que se sepa, no hay pruebas de lo ocurrido. Bueno, a ver en qué acaba todo. A ver qué pasa. Vaya culebrón. Armando, gracias. Enseguida los deportes, nosotros vamos terminando ya. Así es, recuerden como siempre que la información regresa en el Telenoticias, así que pueden seguir informados a través de nuestra web y en las redes sociales. Después la previsión del tiempo con Sharia Falcón y el concurso. Volvemos mañana. Muy buena tarde. Adiós.